Muy bien, continuamos. Vamos a abordar ahora un tema que tiene, por supuesto, un marco más que controversial. En el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, se va a llevar adelante un ensayo científico. Será el primero en el país en el que se van a recetar aceite de cannabis a adultos. Será una prueba con 60 pacientes de 18 a 60 años. Hasta ahora solo lo utilizaban con chicos en el Garrahan. La doctora Silvia Kochen es directora de la unidad de neurociencias del Hospital El Cruce. Doctora Kochen, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, decía en mi introducción que este es un tema controversial en todo sentido, porque bueno, la cuestión al respecto del cannabis en general lo es a nivel global. Dos preguntas. El aceite de cannabis, ¿cómo se lo proveen y cómo se determina en qué adultos y con qué tipo de situaciones se va a suministrar el mismo? Sí, antes de contestarle específicamente eso, me gustaría decirle que en realidad usted da como por sentado que es un tema controversial. Hay una parte que acordamos, pero también desde esa perspectiva cualquier tema puede ser controversial. Y por otro lado es bueno que sea así, ¿no? O sea, hay distintas opiniones. En el caso del cannabis, hace muchos siglos que se habla del cannabis en el uso de la medicina, muchos siglos antes de Cristo. Luego se prohíbe en el siglo pasado, y mucha gente dice que se prohibió porque competía en ese momento el cáñamo, que es muy poderosa como fibra, con la industria naciente del plástico, y esa prohibición hace que queda en desuso, o sea, hace más complicado el uso en la medicina que se usaba hasta ese momento. Luego se descubre, más o menos a mitad del siglo pasado, un sistema que llamamos endocannabinoides. Se descubre que en el organismo hay receptores que tienen una estructura muy similar al cannabis, y comienzan otra vez a desarrollarse las investigaciones al respecto. Esto comienza todo un proceso de despenalización en el mundo entero, hasta el punto que mejor ejemplo lo tenemos en Uruguay, que lo tenemos acá enfrente, que bajo el gobierno de Mujica se quita la prohibición para el uso de cannabis en todo sentido, y se viene haciendo todo un trabajo con bastante evidencia en distintas patologías, con resultados muy interesantes. Esto hizo que un grupo de familiares, especialmente de chicos con pacientes, con hijos con epilepsia, hacen todo un movimiento social y logran que salga la ley de cannabis medicinal en nuestro país. Salió un poco torcida esa ley por presiones de gente que no quería, pero finalmente salió, y luego se reglamenta esa ley, y cuando se reglamenta mal esa ley, pues también, de nuevo, porque intervenía gente que no quería que se reglamente bien, que estaba ligada al Ministerio de Salud de la Nación, y en esa reglamentación se genera una situación de gris hasta casi quitarle el espíritu de la ley original. Y estoy contando esta breve historia para los marplatenses porque ustedes tienen en Mar del Plata uno de los lugares más interesantes donde está investigando con cannabis, compañeras mías de CONICET, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque por otro lado hay gente que pertenece a ONG como Cameda, que son cannabicultores que le están instruyendo en el cultivo a la gente del INTA. Digo, porque dice, a veces pasa que la gente en el mismo lugar no valora lo que tiene, ¿no? Mar del Plata es un foco interesante de desarrollo de investigación en todos los niveles, desde la producción hasta la investigación en cannabis a nivel básico y a nivel clínico. Yo creo que cuando digo esta larguísima introducción, discúlpeme, pero porque me parece interesante hacer un diagnóstico de la situación real que tenemos hoy. Entonces, cerrando esta breve introducción, y por eso esto que se anunció, que está auspiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, que fue lo único que hizo de lo que tendría que hacer de la ley, el ensayo clínico en el Garrahan y ahora con nosotros en el Hospital del Cruce, que se demoró muchísimo porque estamos contentos que finalmente va a salir, convocó empresas que donan el cannabis que vamos a usar, y va a ser un estudio controlado con un producto único. De hecho, yo ya hice un estudio observacional, pero que tenía a desventaja de usábamos distintos productos que la gente conseguía, y lo que observé yo en ese estudio que hice y que está publicado, es el que más o menos se está observando en el mundo entero, y es más o menos la mitad de la población que tiene estas formas de epilepsia que no responden al tratamiento farmacológico, tienen una muy buena respuesta al uso de cannabis.
Hay otra mitad que no se observa ninguna respuesta, y la presencia de efectos adversos es menor. Por eso es que la convierte en una molécula interesante, porque son mínimos, inclusive a diferencia de las nuevas moléculas que usamos regularmente, que tienen mucho más presencia de efectos adversos. Pero también es importante entender que no es una panacea, no es que todos se curan y en todo se resuelve. Entonces, por eso yo este tono que uso de reclamo es al Estado, que tiene que estar presente, porque si no deja a nosotros como investigadores desprotegidos, no podemos investigar, a nosotros, como yo hago las dos cosas, como médicos, como médica, vienen los pacientes y no sabemos lo que está usando, porque no hay control de calidad como debiera, y sobre todo, a las pacientes y a los familiares, que es la población vulnerable, sin una buena protección, que se puede resolver de manera muy sencilla haciendo control de calidad, que es lo que intentó hacer la Universidad de Mar del Plata, pero no tenemos el apoyo necesario del CONICET, de la gente que está cultivando. Entonces, en vez de comprar un frasco en el exterior, que les cuesta en este momento, me cuentan los pacientes, alrededor de $300, compra un frasco a un valor sensiblemente menor. Inclusive a mí me consta que hay gente que se lo dan gratis, de los canabicultores que tenemos locales, especialmente en Mar del Plata, hay toda una red que trabaja muy bien. Bien, ¿esa red trabaja de canabicultores para qué? ¿Para producir el aceite? Claro, porque el cannabis, para producir, clonan la planta, que así es como se hace en todo el mundo, y clonan, que es la gente que le estaba comentando que está instruyendo a los compañeros del INTA, que según la ley son los que tendrían que hacer el control del cultivo y de la producción, que tampoco avanzan, porque como no les dan presupuesto y no les dan los medios necesarios, entonces tampoco avanzan en esa dirección, ¿no? Bueno, en realidad por eso, como usted mismo acaba de describirlo a partir de mi introducción, el tema es controversial. No lo... Sí, pero quiero decir, por eso dije, en algún lugar todo es controversial, porque... No, más vale que todo es controversial. El tema es que... que el amor es una cosa y usted otra. Me parece genial. No, pero a ver... Quiero decir que... pero déjeme hablar un poquito. Sí, claro. Déjeme hablar un el poquito. programa, claro. No es que es mío. El programa, cuando llamamos a alguien para entrevistar, es para que hable entrevistado, pero déjeme hablar un poquito. Yo digo que es controversial porque es controversial, no es un prejuicio mío ni una cosa que a mí me parece. Usted misma acaba de escribir toda una situación controversial en donde usted tiene una posición como investigador y donde me dice que ni el CONICET ni otras estructuras del Estado están o acompañan como usted entiende que tienen que estar o que tienen que acompañar. El propio hecho de que haya tenido que haber una movilización de familias, de padres al respecto de todo esto, indica que es controversial. Más allá de las razones que puedan existir al respecto o no, históricas o no, si fue la industria del plástico o quien haya sido, lo cierto es que además a nivel ya digamos del común, las personas tienen distintas ideas o distintas posiciones con respecto del tema del cannabis en general. La experiencia que usted va a llevar adelante allí en el hospital de El Cruce, ¿por cuánto tiempo se va a extender y en referencia a qué tipo de dolencia de las personas van a aplicar es como usted contó, o sea, esto es en pacientes, que es mi especialidad, en epilepsia, que tienen una epilepsia refractaria, o sea, hay pacientes que tienen epilepsia, que responden muy bien al tratamiento convencional. Es más, el 65-70% de los pacientes responden muy bien. Este grupo de pacientes que se incluye son los pacientes que nosotros le damos el nombre de refractarios porque no responden al tratamiento médico. Entonces, con esa población, donde no tenemos ninguna otra opción terapéutica hoy porque no responde al tratamiento médico y tampoco a la cirugía, cosa que hacemos en el Hospital del Cruce, esa población que no tiene ninguna de estas opciones y que no tenemos una opción para dar, de alternativa terapéutica, a esa población nosotros le vamos a ser pacientes que en este momento, digo nosotros, pero en el mundo se está indicando el cannabis. Bien, bueno, sí, eso es una corriente mundial al respecto. Claro, es una situación que se está dando, y cuando yo digo esto porque mientras que en el mundo hay una situación a nivel de la investigación, a nivel de la clínica, que se está avanzando, cada vez hay más publicaciones, que se está ampliando el espectro para otras patologías, acá teniendo todos los recursos humanos, técnicos y en especial las necesidades, no se avanza en la medida de que el Estado
no está haciendo lo que dice la ley. O sea, no está implementando las medidas como debiera, y entonces lo grave de esto, porque digo, tampoco no es que yo vivo en una isla. El Estado, cuando yo hablo del Estado, las políticas que está llevando a cabo este Estado están dejando de lado todo lo que tiene que ver con la ciencia también. Estoy hablando concretamente de lo que pasó en este gobierno. Entonces bajaron los presupuestos en salud, en ciencia, en educación, que es un problema específico del cannabis. Lo que digo en relación al cannabis, que no se implementa la ley como debiera, y deja desprotegida a la población que la está usando y que, por ejemplo, es víctima hoy de gente que se comporta de manera casi delincuente. Estuvimos haciendo un control de calidad con unos colegas del CONICET en La Plata y en Rosario, y había muchos componentes que lo único que tenían eran aceite de oliva puro, por ejemplo. Entonces, eso se resuelve de manera muy sencilla, porque yo hago con un recurso que ahí en Mar del Plata lo tienen, los investigadores que están trabajando, y uno dice cuánto tiene, por ejemplo, de CBD, que es el componente específico que se usa para la epilepsia. Y entonces uno deja, no está, o, por ejemplo, que el producto que está consumiendo alguien no está contaminado. O sea, es imprescindible que haya estos controles de calidad para que el paciente que está consumiendo esto no vaya a tener ningún tipo de problema por otra cosa, o que paga y no le están dando nada. Sí, le están por dando... eso es que, digo, esto se resuelve fácil, no hace falta grandes tecnologías o que sea, no sé, un desarrollo farmacoquímico, como para otros fármacos. Si uno tiene una voluntad política lo puede resolver, y aparte nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, por eso decía que era tan importante, sí, claro, en lugares, porque por ejemplo Mar del Plata, insisto en Mar del Plata porque en este momento es un polo de desarrollo para esto, porque se juntó un grupo de gente que sabe mucho de química, de botánica, hay un desarrollo de las ONG ahí locales que es muy fuerte. Entonces, de hecho yo tengo un montón de pacientes que atiendo o en el Hospital Ramos Mejía o en el Cruce, y que no entran en este ensayo clínico, porque ya se cerró la entrada, pero que usan cannabis y que lo traen de Mar del Plata. Por eso estoy contando que cuando su productor se comunicaron conmigo, me dijeron, no tengo un lugar así mediático, no tengo ese estilo. Pero dije enseguida que sí, porque justamente es el lugar. Yo creo que Mar del Plata se puede convertir, es más, si a mí como investigador de CONICET, yo ya tuve reuniones, cuando se hizo la red y nos convocaron una única vez, la gente de Mar del Plata que está trabajando en el tema es la gente que tiene más desarrollo, más experiencia. Bien, bueno, para no tener este perfil de comunicadora no lo hace nada mal, doctora. Le agradezco el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente. Hasta luego. La doctora Silvia Kochen es directora de la Unidad de Neurociencias del Hospital del Cruce. Bueno, una activa militante, evidentemente. Ya continuamos.